Pues de vez en cuando todos tenemos problemas, cosas que nos alteran un poquito las emociones. Muchas veces recurrimos a un amigo y hay veces que ese amigo, incluso aunque nos dé el mejor consejo que quiera darnos, pues al no ser un profesional a lo mejor no lo hace del todo bien. No busquen consejos en aficionados, que nosotros tenemos profesionales. Tenemos una gran profesional, María Jesús Alabarreyes, que nos va a dar pistas sobre una situación relativamente común, o por lo menos que cuando se da desestabiliza mucho, porque estamos hablando de cuando alguien en quien confiamos, alguien que, bueno, con quien contamos nos falla o sentimos nosotros que nos falla. Efectivamente, Begoña, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué pasa cuando nos ocurre eso? Porque he dicho nos falla o sentimos nosotros que nos falla, ¿no? Sí. Hay veces que puede ser más la percepción que nosotros tenemos que realmente lo que está pasando. Sin duda, sin duda. Es decir, hay personas que además lo ves que muy fácilmente, ¿no?, se sienten desilusionados por las personas que están a su alrededor y te empiezan a contar sus tragedias y te vienen a veces al psicólogo y les preguntas y te empiezan a decir, es que fíjate, todo el mundo alrededor me falla, fulanito pues llegó un momento y no me lo esperaba la reacción que tuvo. Bueno, hay personas que sienten que los otros les fallan porque no cubren sus expectativas o realmente eres un poco razonables, y hay fallos auténticamente de verdad, que es cuando has depositado toda tu confianza en alguien, incluso cuando le has intentado ayudar y mucho, y luego te das cuenta que esa persona, bueno, pues parece que te da la espalda, ¿no? La percepción es muy importante. Cuando tengamos a la típica persona que casi siempre le falla a alguien, cuidado, algo está fallando. Cuando alguien de repente nos diga, alguien que habitualmente está tan contento con la vida y con el mundo, que se siente muy mal, porque ha sentido un fallo de una persona muy cercana, no tiene por qué ser un familiar, a veces los familiares no están tan cerca en nuestro corazón a pesar de todo, pero una persona importante, ahí lo puede pasar tan mal como lo pasábamos cuando éramos muy pequeños y de repente nuestro amiguito, nuestra amiguita del alma sentíamos que nos fallaba y se iba con el compañero de al lado y era una auténtica tragedia la que podíamos experimentar. Es que la de los niños y los adolescentes, yo no sé si es que es más dura la traición, entre comillas esa traición, pero tú, por ejemplo, con el tema de los adolescentes, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan que es tan grave todo lo que les ocurre? Fíjate que es muy curioso porque muchas veces cuando te vienen los padres muy desesperados y te dicen que el adolescente de turno está absolutamente insoportable, siempre le preguntamos si ha habido algún cambio importante en su vida. Es decir, porque igual que un niño lo vive de una forma muy dramática, no tiene recursos, algo parecido le pasa al adolescente, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta comprender por qué se ponen tan insoportables, por qué cuando sienten que alguien les ha fallado es como si se enfrentaran al mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que los adolescentes los viven pues como si fuera una especie de puñales, Begoña, que les clavan en la espalda. Es decir, el adolescente se entrega con muchísima intensidad, todo lo hace con mucha intensidad en su vida y sufren de la misma manera. Es decir, prácticamente cuando se dan a alguien se dan sin defensas y cuando otorgan su confianza pues lo hacen totalmente, ¿no? Claro, el dolor que siente el adolescente es tan intenso como luego es durísimo en el juicio posterior que elabora, ¿no? Es decir, son muy inflexibles a la hora de buscar las razones pues que justifican la conducta de alguien que supuestamente les ha fallado, les cuesta mucho perdonar y lo que es más difícil, y esto nos tiene que dar muchas pistas, les cuesta relativizar. Es decir, ellos elaboran una serie de pensamientos irracionales, realizan generalizaciones y lo que es un amigo concreto que les falla, llega un momento que es el mundo entero el que está deshumanizado, el que la vida se hace muy insoportable y ellos son los únicos honestos que hay, ¿no? Bien, tú fíjate que esto cuando les ocurre, Ojo, porque no van a querer nuestra ayuda, pero desde luego necesitan muchísimo nuestra cercanía. Pero de todas formas, a ver, que un adolescente o un niño no sepa relativizar los fallos de amigos, compañeros, hermanos, familia, digamos que entraría dentro de la lógica, Begoña, y dentro de la lógica del desarrollo evolutivo. De todas maneras, estás hablando de adolescentes, pero ya en adultos no todo el mundo encaja igual. Efectivamente. ¿no? Un suceso así. Y este es un tema, fíjate, crucial que te llama poderosamente la atención en este sentido, ¿no? De nuevo va a depender también un poco de la propia sensibilidad del adulto, ¿no?
de la importancia o cercanía que tenga un poquito esa persona. Pero hay personas, por ejemplo, que parecen llevar con una especie de juez dentro y que constantemente enjuician, valoran, sentencian todo lo que está a su alrededor. Y este tipo de personas, fíjate, son muy peligrosas. Es decir, ellos se consideran un poco como por encima del resto, suelen ser muy exigentes, muy poco objetivos, muy rigurosos con los demás y muy blandos, desde luego, con ellos mismos. Tienen una doble vara de medir. Pero ojo, los que están cerca, lo mal que lo pasan. Habría que distinguir, desde luego, de esas personas, digamos, seguras, con confianza en sí mismas, con buena autoestima, a las que indudablemente les afecta mucho menos y lo ven, bueno, pues como algo, digamos, habitual dentro de lo que puede ser la vida, donde hay unas personas que fallan y otras que no. Y esas personas, cuanto más seguras, cuanto mayor autoestima tienen, lo que se dedican muy bien es a decir, a ver, si alguien al que yo le he dado toda mi confianza me ha fallado, lo que tendré que hacer es tomar consecuencias. Y la queja, que es lo que hace mucha gente, Begoña, la queja desde luego no es una buena consecuencia, no te lleva a que esa persona lo deje de hacer. También imagino, como decías, ¿no?, que dependiendo, no todos reaccionamos por igual, y si tienes más acusado un rasgo que otro, pues la tendencia será hacer determinadas cosas. Me refiero, por ejemplo, los posesivos, las personas posesivas, ¿cómo viven estos supuestos fallos que tienen los demás? Fíjate que esto es muy, muy interesante porque hay un perfil de adultos que es muy perjudicial para los que los sufren, ¿eh?, y los que están alrededor, que son esas personas que comentas, ¿no? Esas personas que creen que los otros en general o que alguien en particular les pertenece, que son de su propiedad. Y aquí, fíjate, Begoña, convendría que encendiéramos todas las alarmas. Es decir, estas personas son capaces de amargar, de hundir, de aniquilar, bueno, de producir todo el sufrimiento más tremendo a su alrededor. Aquí tendríamos a los que piensan, por ejemplo, que sus parejas les pertenecen, que sus amigos son de su exclusividad, que sus familiares están para solucionarles sus problemas. Son esas personas que manipulan, que provocan además muy fácilmente sentimientos de culpabilidad en los otros, que vuelven lo blanco negro y que no aceptan que alguien, por ejemplo, ya no quiera estar con ellos. Y pasan de sentirse víctimas a convertirse en verdugos. Es decir, de amarte con todas tus fuerzas un día, a aborrecerte, ya que de quererte, pues prácticamente a odiarte, ¿no? A ver, ¿cuántas personas hay que deciden que todo lo malo que les pasa es por culpa de alguien? Uh-huh. De alguien que supuestamente les ha fallado, cuando normalmente suelen ser ellos los que tienen un concepto muy extraño de la vida. Pero cuidado, porque es un signo inequívoco de que estamos ante una persona que puede ser peligrosa. En fin, ¿y los inflexibles? Pues aquí tendríamos, ¿no?, un poco los otros que también resultan complicados, ¿no? Es decir, hemos comentado ya varias veces un poquito en este espacio que uno de los peores fallos que podemos tener es ser inflexibles o ser intolerantes. Pero tú fíjate, la persona inflexible es incapaz de ceder. Es decir, llega un momento, yo siempre insisto, que es como que sus ojos miran pero no ven, ¿no? O te oye pero no te escucha, y habla pero no razona. Bueno, cuando nos analizamos con objetividad, irremediablemente juzgamos con parcialidad. Es decir, cuando tú no analizas de forma objetiva, de nuevo tus pensamientos son muy distorsionados y lo que son comportamientos de verdad que muy típicos del ser humano, las personas inflexibles las viven, bueno, pues con la misma intensidad que si fueran adolescentes, ¿no? Como si fueran puñales que les clavan. Ojo, porque el inflexible te puede amargar la vida. Es más, te puede llegar a culpabilizar de algo que tú dices, ¿pero por qué se siente así? Pero si yo no tenía ninguna intención. Bueno, aquí yo creo que lo importante que tendríamos que tener muy claro es muy humano que nos sintamos mal cuando alguien nos falla. Cuando sentimos que alguien nos falla, tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra situación emocional en ese momento. Si estamos bien, felices y tal, seguro que ante las mismas circunstancias nos sentimos menos agraviados. Cuando empiezas a ver que mal me siento, la cantidad de gente alrededor que me está fallando, tendríamos que plantearnos qué nos está ocurriendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente no hace las cosas para fastidiarnos y para amargarnos un poco la vida, ¿no? Tú fíjate que la conclusión un poquito de esto sería, a ver, tenemos que respetarnos de verdad y respetar a los que nos rodean, pero tenemos que sentirnos dueños solo de una persona, que seguro que tú, Begoña, sabes quién es. Hombre, nosotros mismos, ¿no? Eso es, de nosotros mismos. Y solamente tenemos que tratar con ese sentido de propiedad a nosotros y por supuesto, hombre, intentemos tratarnos con el mayor cariño y paciencia del mundo, ¿no?
siempre intentamos terminar con una frase hay algo que yo siempre insisto y es: nadie nace sabio, pero sí podemos llegar a vivir con sabiduría. Bueno, esto lo podemos hacer con las personas que nos rodean, haciendo que sumen y que no nos resten. Pero cuidado, por favor, porque si vamos a estar pendientes de cómo reaccionan los demás, cuando estemos un poquito flojitos nos vamos a sentir muy mal, muy innecesariamente. Sí, al final se trata de eso, ¿no? De sentirse bien. De sentirse bien. Con uno mismo y con los demás si se puede también. Si se puede, y además si te sientes mal, pues intenta si quieres, y para ti es una persona importante, se lo dices, Begoña, se lo dices: mira, pues hombre, me siento mal, me está ocurriendo esto, pero se lo dices, por favor, sin juzgar, simplemente exponiendo unos hechos, una realidad que tú estás sintiendo. Y la otra persona a lo mejor se da cuenta que, oye, pues no sabía que te afectaba tanto, o te lo aclara, porque la mayoría de las veces que nos sentimos mal son problemas de interpretación, simplemente. Lo que no se puede hacer es actuar como un niño, es decir, un niño cuando siente que alguien le falla, se da media vuelta, ya se quiere morir prácticamente, no le quiere volver a ver en su vida. Bueno, es normal cuando somos pequeños. Decimos cuando somos adolescentes es que nos lo tomamos todo como blanco y negro, pero que de adultos sigamos reaccionando de esa manera, y esto es muy frecuente, independientemente, fíjate, yo lo digo siempre, independientemente además incluso, digamos, hasta del nivel sociocultural. Hace pocos días tenía una persona supuestamente muy triunfadora que se sentía morir por algo que yo le decía: ¿pero por qué te sientes así? Es decir, que el otro tiene todo el derecho del mundo a coger, y en este caso concreto, bueno, pues no le había aplaudido mucho una cosa que había hecho supuestamente para él. Yo le decía: ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque emocionalmente a veces de verdad somos muy vulnerables, y siempre que esperamos mucho de los demás, o siempre que pensamos que los demás nos tienen que hacer determinadas cosas para sentirnos bien, eso es una debilidad enorme que tenemos que combatir. Eso nos vale, ese consejo, para muchas otras cosas, no solo para hablar de esto. Y seguro que volverás a decirlo pronto. Sin duda. En algunos de estos ratitos dedicados, bueno, pues a estabilidad emocional que nos dedicas. Muchísimas gracias, de verdad, Begoña, muchas gracias a ti, que sigas con ese buen humor, que es uno de los grandes alicientes de la felicidad. Muchas gracias, un beso, buen día. Adiós.